Bueno, vamos con uno de los temas más complicados, más complejos, pero más importantes de este curso de estadística basado en artículos científicos, con el soporte de artículos científicos. Hemos estado viendo en vídeos anteriores el concepto de media, proporción o frecuencia, mediana, primer, tercer cuartil, desviación estándar, rango. El índice de Gini no lo vemos porque en ciencias de la salud no se utiliza demasiado. Rango intercuartílico, hemos visto el boxplot, hemos visto la simetría estandarizada y la kurtosis estandarizada, pero no hemos hablado de distribución. Hemos hablado algo de distribuciones ya, pero ahora este vídeo va a centrarse en el concepto de distribución. Para ello, entremos en este chuletario que yo le llamo, que hemos visto ahora, es este fichero de aquí, y este fichero de aquí se despliega en este de aquí, ¿de acuerdo? Y si vais aquí se van apareciendo pues el concepto de proporción o frecuencia, el concepto de mediana, ya sabéis, y si llegamos al concepto de distribución, llegamos a lo que ahora os quiero explicar. Concepto de distribución. Vamos a ver. Una distribución es una forma, una función de distribución, o lo que llamamos generalmente así como distribución en el ámbito de la estadística, es una forma de la variabilidad de una variable. La forma que tiene la variabilidad una determinada variable, que la forma que tiene, le llamamos la distribución. Bien. La distribución puede tener formas muy diferentes. Entonces, una forma de enfrentarnos a cómo utilizamos, a de qué forma manejamos el concepto de distribución en estadística, en probabilidades y estadística, pero nosotros nos vamos a centrar en estadística, digamos, es plantear dos formas de trabajar con distribuciones, dos mecanismos de trabajo con distribuciones. Lo que a mí me gusta llamarle distribuciones prefabricadas. Muchas veces trabajamos con distribuciones prefabricadas y esto es muy útil. Y a veces trabajamos con distribuciones, muchas veces no nos queda otro remedio que pensar en distribuciones construidas ad hoc, para el momento, sobre la marcha, para el caso concreto, prefabricadas ad hoc. Un poco para que veáis de qué vamos a hablar. Las prefabricadas sería como cuando vamos a unos grandes almacenes, como el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Y pues nos compramos un traje, unos pantalones, una camisa, que ya están prefabricados, que ya están allí, y si te van bien, pues perfecto, y si no, pues a lo mejor pides que te lo arreglen un poquito, pero bueno, en todo caso, generalmente te lo llevas tal como está fabricado, está prefabricado. Pero a veces tú vas al sastre o vas a una modista, un modisto, para que te haga un vestido a medida. Y esto sería, digamos, construir sobre el terreno, sobre la persona, ¿no? Con las medidas concretas de la persona, construir una pieza, de ropa. Eh, Estas dos formas de manejar distribuciones es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ahora, de momento, voy a trabajar con el concepto de funciones prefabricadas, pero pensad que lo que creo que ya os he dicho en otros vídeos anteriores. Por ejemplo, este artículo de la fibromialgia, cuando hablábamos de los dos grupos, el grupo que es tratado con Tai Chi y el grupo que es tratado con el grupo control, que es con fisioterapia. Bueno, cuando a mí me dan estos valores, me están resumiendo distribuciones, me están explicando cómo es la variabilidad de cada una de estas variables. Es fundamental que aprendamos, viendo estos números, a imaginar cómo es la distribución, cómo es toda la muestra. Y en definitiva, si intentamos
aproximarnos al dibujo de cómo es esta muestra para aquella variable, por ejemplo, para la variable edad, si me dicen que es la media del grupo de Tai Chi es 49,7 más menos 11,8, esto es, me están dando dos números, ya sabemos la media y la desviación estándar, pero al mismo tiempo esto me tiene que permitir pensar cómo es aquella distribución, de qué forma se distribuye la edad en el grupo de Tai Chi. ¿De acuerdo? Al final me dan dos números, pero dos números para que imagine una forma de distribución. O sea, el objetivo siempre es ver distribuciones detrás de estos números. O sea, es obvio que aquí la gente ve números, pero el alumno tiene que aprender a ver distribuciones detrás de cada uno de estos números que aparecen. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo y si hace falta en una segunda parte del vídeo, dependiendo del tiempo que me lleve grabar todo este contenido. ¿De acuerdo? Muy importante, detrás de, y si cogemos el artículo de las estatinas, bueno, pues aquí tenemos, ¿veis? Tenemos toda una serie de números, ahora representados con la media más o menos la desviación estándar, a veces con la mediana el primer y tercer cuartil, lo que llamamos el rango intercuartílico, a veces con el valor absoluto y el valor relativo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa o porcentaje, ¿de acuerdo? Detrás de estos números hemos de ver distribuciones. Siempre distribuciones, formas de la variabilidad, formas de cómo es la variación de aquella variable. Qué proporciones tenemos por encima de un valor, por debajo de otro valor, entre un valor y otro. Imaginarnos cómo son los individuos de la muestra que tenemos y, en definitiva, los individuos de la población que no tenemos. Al final, el objetivo es, en esta parte de la estadística, después ya vendrán cosas más complicadas, es que fomentemos la imaginación para que seamos capaces de crear aproximadamente, ¿de acuerdo?, distribuciones detrás de estos números. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos al despliegue. Vamos a empezar con el concepto de funciones de distribución prefabricadas. Hay muchas distribuciones prefabricadas. Hay cientos de distribuciones que se han prefabricado por ciertos autores. Fijaos aquí la Bernoulli, esto es un matemático de hace siglos, la binomial, la Poisson, otro matemático, la distribución normal que también se le llama Gauss, distribución gaussiana, la distribución exponencial. Estas serían, podríamos decir, hay más, la binomial negativa, la geométrica y toda una serie de distribuciones. Y después también veremos unas distribuciones también en este curso que se llaman derivadas de la normal, que lo veremos luego. Pero estas 5 distribuciones son las más conocidas para manejar la variabilidad de ciertas variables. Especialmente, ya veréis, para manejar la variabilidad de ciertas variables, la Bernoulli, incluso a veces la Poisson, pero sobre todo la Bernoulli y la normal. Son las dos distribuciones estelares prefabricadas para representar la variabilidad. La Poisson también, ¿de acuerdo? Pero en ciencias de la salud, estas tablas de distribución, estas tablas descriptivas que estamos viendo en los artículos, generalmente veremos o bien la Bernoulli o bien la distribución normal, como prefabricadas. Ya veremos que a veces no podremos utilizar la normal, tendremos que utilizar una distribución ad hoc. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Vamos a ver. Se suele abreviar la Bernoulli como P, la binomial como B, entre paréntesis, NP, la Poisson como una P, la normal como una N o la gaussiana y la exponencial con una E. Estas letras que aparecen entre paréntesis es lo que llamamos los parámetros, que vendrían a ser así como la talla de la distribución. ¿Qué talla tiene la distribución?
Mirad las formas de la distribución. La Bernoulli siempre tiene dos valores posibles, 0 y 1. 0 y 1. 1 con una probabilidad P y 0 con una probabilidad 1 menos P. Y P tiene que ser un valor entre 0 y 1. Fijaos que aquí debajo tenéis la fórmula de la distribución. F de x, P si x es igual a 1, 1 menos P si x es igual a 0 y todo lo demás 0. O sea que en realidad solo asignamos probabilidad al 0 y al 1 porque esta distribución es una distribución prefabricada para modelizar, para representar aquellas situaciones de dicotómicas con dos valores posibles. Esto es extraordinariamente frecuente en las tablas descriptivas de los artículos. Pues la variable de diabetes, la variable género, hombre-mujer, la variable hipertensión, dislipemia, muere o no muere el paciente en el ingreso. Estas son variables dicotómicas. Todas estas pueden quedar perfectamente bien representadas con esta distribución Bernoulli. ¿De acuerdo? Después tenemos la distribución binomial, que normalmente se dice que son n experimentos Bernoulli. Imaginaos que cojo 10 personas, ¿no? 10 personas y quiero ver de 10 cuántas tienen hipertensión. Pues de 10 personas, ¿cuántas pueden tener hipertensión? O bien 0, ninguna, o sea, puede ser que yo coja 10 personas, ¿cuántas van a tener hipertensión? O bien ninguna, o bien una, o bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo tener 10 personas con hipertensión, ¿de acuerdo? Va a depender de la probabilidad que tenga la hipertensión en aquella población de donde yo he cogido que esta muestra de 10 observaciones, ¿de acuerdo? Por eso se suele llamar la binomial como n experimentos Bernoulli. Yo cojo 10 observaciones, 10 pacientes, por ejemplo, de una población donde una determinada característica dicotómica tiene una probabilidad P determinada. La Poisson ya, veis, estas son la forma de la distribución, los palos seguirían hasta llegar al n. La distribución Poisson ya es un modelo más sofisticado, pero también es interesante y se utiliza muchísimo y tiene muchas aplicaciones. En los artículos va a aparecer poca, pero bueno, es interesante que la conozcáis. Es una distribución que tiene probabilidad todos los números enteros no negativos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y bueno, aquí tenéis la binomial, la fórmula de la binomial, bueno, simplemente para que lo tengáis, no es, ahora actualmente ya veréis calculadoras que lo hacen, todos estos cálculos, etc. La Poisson tiene esta formulación, esto es el número, estos números fraccionarios. La Poisson tiene, ¿veis? Todos los valores hasta el infinito, o sea, sigue subiendo, vamos subiendo, un millón, etcétera, tiene alguna probabilidad. Lo que ocurre es que si la lambda, el parámetro, es bajo, el 1000, el 2000 tiene una probabilidad prácticamente ridícula, 0 prácticamente. O sea, y esta es una distribución que modeliza situaciones donde, por ejemplo, el número de pacientes que van por hora a urgencias, accidentes de automovilismo en un fin de semana, cosas de este tipo. Quedan modelizadas bien por una distribución Poisson. La estelar es la distribución campana de Gauss, porque para las variables cuantitativas es tremendamente útil. Gauss tuvo una intuición muy buena para visualizar que era una forma de variación muy frecuente en la naturaleza. Tiene dos parámetros, que es donde está el pico central, y la sigma, que es una medida de dispersión. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis la forma de la función campana de Gauss, simplemente para que quede constancia. Y después la exponencial es una distribución que tiene una caída
es una disposición muchas veces asociadas con cuestiones temporales, ¿eh? Bueno, la veremos poco en la mayor parte de artículos. Puede aparecer algo, sobre todo en temas de curvas de supervivencia y tal, ya lo veremos en su momento. La formulación es esta. Pero simplemente para que veáis 5 funciones de distribución prefabricadas. Aquí os pongo para que tengáis de nuevo el nombre de la distribución, la nomenclatura y lo que es la esperanza y la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Es una medida de dispersión que está relacionada íntimamente con la desviación estándar. También, digamos, hay una relación directa entre la varianza y la desviación estándar. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí simplemente como medida de dispersión. La Bernoulli siempre tiene una esperanza de P, o sea, el valor esperado. El valor esperado quiere decir el valor promedio poblacional, el valor más factible, más probable de encontrar, el valor central. ¿De acuerdo? Es como un valor esperado que puede ser teórico. Por ejemplo, una moneda perfecta, ¿no? Sería una Bernoulli de parámetro P0,5. ¿Cuál es el valor esperado? 0,5. Es el valor, digamos, pero claro, obviamente no va a salir ni 0,5 no es ni cara ni cruz. Bueno, es un valor, por ejemplo, si a lo mejor lo entenderéis mejor en la binomial, esto del esperado. NP quiere decir N por P. N por P. Imaginaos la binomial que os ponía antes, que os comentaba antes. 10 lanzamientos de una moneda equilibrada. O sea, una binomial 10, 0,5. El valor esperado es 10 por 0,5, que es 5. Esto, el valor esperado, el valor por el que apostaríamos, ¿no? Con más posibilidad, que está en el centro, que está en medio de todos, es el 5, porque lanzar 10 monedas en una moneda equilibrada, lo que es más probable es que salgan 5 caras y 5 cruces. ¿De acuerdo? Bien, esto es una medida de dispersión. La Poisson tiene una característica peculiar y es que tanto la esperanza como la varianza valen el mismo valor. En la medida que voy aumentando el valor de la lambda, va aumentando el valor de la varianza también, se va aumentando la dispersión. Esto lo veremos ahora con las tablas. La campana de Gauss tiene esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Obviamente entonces la desviación estándar es sigma, que es la letra griega que solemos utilizar para en general hablar de la desviación estándar de una variable, pero aquí ocupa el valor, digamos, lo que llamamos el parámetro de la distribución. Y aquí la esperanza de una exponencial es justo el mismo valor del parámetro alfa. Bien, mirad, la Bernoulli. Yo puedo tener una Bernoulli así, 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 ¿de acuerdo? Si cogemos los artículos, por ejemplo, mira, vamos a ver una Bernoulli, como podríamos ver, yo qué sé, hipertensión. Fijaros, está en el grupo que no tienen, el grupo con isquemias cerebrales, con infartos cerebrales, sin epilepsia temprana. La hipertensión, hay un 79% de pacientes con hipertensión, un 79%. O sea, 2.279 pacientes tenían hipertensión, un 79%. Por tanto, tenemos una Bernoulli, porque un paciente o tiene hipertensión o no, una Bernoulli que estaríamos más bien por aquí, 0,79 o 79% y 21% aquí. ¿Veis? ¿Vale? En cambio, si nos vamos, yo qué sé, a otra variable, a ver, vamos a ver, otra variable, insuficiencia cardíaca, esto lo podríamos traducir como insuficiencia cardíaca, 12%.
¿Veis? En este grupo, un 12%. Ahora estaríamos más bien en una Bernoulli como esta. ¿Veis? Un 12% aquí y un 88% aquí. ¿Veis? Esto sería una forma de dibujar estas distribuciones. Y estas son muy frecuentes en ciencias de la salud. ¿De acuerdo? Distribuciones Bernoulli. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, fijaros, esto es una tabla típica de una distribución Bernoulli. Esta de aquí, con n igual a 1. Porque una Bernoulli sería una binomial con n igual a 1. Solo hay un experimento, hay una observación. Y aquí te están diciendo, si la P vale 0,5, ¿cuál es la probabilidad de 0? 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de...? Y esto es la acumulada. Por lo tanto, la probabilidad de 1 sería esto menos esto, 0,5. 0,5 la probabilidad de 0, 0,5 la probabilidad de 1. Esto es acumulado, ya veréis que va acumulando. Por lo tanto, aquí siempre tendremos 1 porque solo hay dos posibilidades. ¿De acuerdo? Y ahora aquí ya aparecen ya las binomiales. Esto sería una binomial con n igual a 1, que es equivalente a una Bernoulli. Por lo tanto, aquí tenemos la tabla de la Bernoulli con diferentes p's. Obviamente podemos tener más p's. Esta es la binomial con n igual a 2. ¿Veis? N igual a 2. Pues si la P vale 0,5, la probabilidad de 0, o sea, en dos lanzamientos de una moneda equilibrada, con probabilidad 0,5, que tengas ninguna cara, por ejemplo, es 0,25. Que tengas una cara es 0,75, ¿de acuerdo? Menos 0,25, porque sí, aquí se ha acumulado. Y que tengas dos caras, ¿de acuerdo? O sea, aquí que tengas una cara y una cruz, es 0,5, porque es esto menos esto. Y que tengas dos caras es 0,25, porque es esto menos esto, porque voy acumulando. Y fijaos que así podemos ir ya calculando probabilidades, probabilidades de binomiales diferentes. ¿De acuerdo? En la Poisson, ¿veis? En la Poisson, si yo tengo que, por ejemplo, me dicen el número de pacientes que llegan a urgencias en este hospital por hora es una Poisson de parámetro 1 o de parámetro 2. Pues aquí tengo las probabilidades, la distribución de probabilidad, la variación, como distribución prefabricada. Otra cosa es si lo que ocurre en la realidad, en aquellas urgencias hospitalarias, si se ajusta bien a una distribución normal. El ajuste es como cuando nos probamos una camisa, ver si nos queda bien, ¿no? Vamos al probador y probamos si nos queda bien aquella prefabricada. La distribución Poisson de parámetro 1 o de parámetro 2 o de parámetro 1,5 está prefabricada, tiene esta distribución. Pensad siempre acumulada, acaba en 1, ¿veis? Os he dicho que las Poissons aumentan, o sea, todos los valores enteros no negativos tienen su probabilidad. Lo que ocurre es que aquí, en una Poisson de parámetro 1, a partir de 7 ya prácticamente ya es 1. O sea, no es 1 exactamente, pero es 0, y tantos 9 después, que ya lo podemos considerar aproximadamente con 4 decimales de 1. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que lo tengáis en cuenta, que esta es una forma de manejar las distribuciones prefabricadas. Actualmente hay otras formas, no os lo pongo, pero tenéis la posibilidad en la mayor parte de teléfonos estos inteligentes, de bajaros unas aplicaciones que calculan las distribuciones de probabilidad y te puedes hacer cálculos de las distribuciones de probabilidad. Pero bueno, en todo caso esto os lo dejo para que lo veáis vosotros. O voy a hacer una cosa, mirad, vamos a dejar este vídeo aquí
y añadiré aquí una demostración de cómo en un móvil incluso se puede tener estas distribuciones prefabricadas para poder ver y hacer cálculos sobre ellas. Bueno, pues yo lo dejaría aquí, este primer vídeo de distribuciones. Es muy importante que este concepto quede claro. Os recuerdo, tenemos distribuciones prefabricadas y distribuciones construidas ad hoc. Vamos a ver primero las funciones prefabricadas. Estamos viendo las funciones prefabricadas. Las más importantes son estas 5 y vamos a ver alguna más también al final, pero estas son las más importantes y especialmente para nosotros en los artículos las prefabricadas más usuales son la Bernoulli y la distribución normal. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí.